Cuando hablamos de Design System y tratamos de buscar información en toda la red, en toda Internet, nos encontramos muchos conceptos, nos encontramos mucha información, nos encontramos a muchos referentes ya eh, que hablan sobre Design System. Y cada uno de ellos tiene razón en lo como lo perciben. Sin embargo, ahí esto casi poco o nada puede cambiar en el contexto en que estemos, ¿no? Ya que puede que nosotros veamos el Design System en nuestra organización diferente al cual yo la puedo ver en otra organización. Pero sin embargo, por ahí nosotros podemos sacar algo que nos puede complementar mucho más y esto poder llevarlo, ¿no? Bueno, aquí un poco acerca de cómo yo lo he sabido interpretar. Un Design System nos va a proporcionar estándares que van a servir para gestionar el diseño a escala. Vamos a empezar a construir interfaces, experiencias mucho más escalables, ya que tenemos la herramienta que nos permite hacer eso. Vamos a mantener la consistencia. Claro está que al tener estos elementos reutilizables, estos lineamientos que van a guiar el día a día, estos principios que nosotros establecemos, nos van a ayudar a mantener la consistencia a lo largo de nuestras experiencias, ¿no? Y de hecho la coherencia visual en productos digitales, ¿no? Es muy importante saber qué patrones manejamos, qué lineamientos vamos a establecer por cada tipo de componente, cómo un componente va a convivir con otro. Entonces todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a lograr a la hora de implementar un design system. Ahora, cuando nosotros hablamos de Design System, lo común es pensar que solamente tocaremos la parte de diseño, ¿no? En donde vamos a ver librerías, donde vamos a ver documentación, patrones de diseño, lineamientos, principios. Sin embargo, sí, o sea, puede que creamos que con eso es todo, pero sin embargo no es del tanto cierto, ya que para nosotros eh, tener un design system va a abarcar mucho más, ¿no? Va a abarcar la parte de desarrollo. Vamos a tener que involucrar al equipo de desarrollo para nosotros eh, hacer todo el pase de lo que hemos construido en diseño a desarrollo, ¿no? Y esto también pueda finalmente eh, tener visibilizada una librería de componentes para que ellos puedan usarlo también en sus proyectos, ¿no? Y por eso mismo es que nosotros logramos lo que es la consistencia, ¿no? Porque todo lo que está en diseño también debería estar en desarrollo. Entonces, vemos parte de arquitectura, vemos cómo hacemos que nuestro design system conviva de repente en una infraestructura, ¿no? Ya en la nube, basada en la nube o en algunas otras herramientas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ver mucho acerca de tecnología para la parte de desarrollo, licencias, por ahí capacidades de perfiles que nos apoyen construyendo el design system para el desarrollo y otras cosas, ¿no? Añadiendo a ello, también vamos a tener que incluir la parte de procesos y gobernanza, ¿no? En un design system nosotros vamos a ver mucho acerca de procesos de los cuales de repente para nosotros va, si no lo hemos visto ya antes de esto, quizás nos va a resultar un poco denso porque ya no nos va a tocar hacer solamente diseño, sino que vamos a tener que hacer procesos, ¿no? Definir procesos de repente de adopción, definir un proceso de cómo agregar un nuevo componente a la librería, un proceso de repente de cómo hacer el onboarding para los nuevos ingresos, de repente un proceso de cómo aceptar un nuevo icono en la librería y otros procesos que nos pueden de repente parecer densos, pero finalmente sabemos que va a ser muy importante para que esto dé soporte a toda la forma en la que organizamos el design system, ¿no? Y de hecho la gobernanza también es un punto muy importante, ya que debemos tenerlo bien esclarecido desde el momento inicial, ya que un design system necesita personas que se encarguen de crear las bases de cero. Necesitan las personas, los perfiles que se encarguen netamente de poder iniciar bueno, no sé si decir proyecto, porque finalmente un design system es un producto vivo. Entonces, para eso nosotros que tenemos que tener bien demarcado, ¿no? ¿Quién se va a encargar de construirlo? ¿Con cuántos perfiles vamos a contar desde el inicio? Porque incluso cuando nos hagan la pregunta, oye, pero ¿quién está viendo este tema acerca de darle
evolución, mantenimiento de los componentes, no van a saber quizás de quién se encarga porque no hemos establecido un gobierno claro, ¿no? Entonces, para eso también nosotros tenemos que definir la gobernanza, ¿no? De quién se va a encargar de construirlo, quién se va a encargar de mantenerlo y quién va a dar el soporte para financiarlo, ¿no? Porque finalmente un design system necesita muchos recursos, necesita muchas capacidades y para eso nosotros tenemos que buscar las personas aliadas que financien este proyecto que finalmente va a ser de mucho beneficio para toda la organización, ¿no? No es que solamente se beneficie el equipo de diseño, ¿no? O el equipo de desarrollo. Se benefician todos y por eso igual nosotros desde el inicio tenemos que darle esa solvencia, ¿no? De que verdaderamente el design system va a generar retorno para toda la compañía, ¿no? Y bueno, ustedes pensarán que solamente esto es parte del design system, lo que ustedes van a encontrar, o por ahí me podrían ayudar con algo que quizás no lo he tomado en cuenta. Porque aquí yo tengo un punto que está oculto, pero no sé si ustedes se han dado cuenta de de qué cosa es lo que falta, ¿no? Por ahí alguien dijo, yo, ya les ayudo. Cuando hablamos de design system, he mencionado parte de diseño, parte de desarrollo, proceso de gobernanza. Todo enfocado de repente a artefactos que pueden haber en diseño, artefactos que pueden haber en desarrollo, mucha documentación en procesos. Pero no hablamos de las personas. Las personas, claro, los usuarios. Las personas son quienes nos van a ayudar o bueno, la cultura, ¿no? La persona y que se esté inmersa en la cultura nos van a ayudar a que en nuestra iniciativa tenga ese soporte, ¿no? Porque incluso ellos son mismos quienes los van a adoptar, quienes van a ser nuestros principales adopters. Ellos se van a encargar incluso de evangelizar acerca de esta iniciativa. Ellos se van a encargar incluso de mejorar sus skills gracias a lo que nosotros le podamos brindar, pues, ¿no? Y bueno, en esta parte de la cultura nosotros vamos a tener que generar por ahí de repente algunas dinámicas, algunas eh, por ahí espacios que nos puedan ayudar a nosotros compartir con la comunidad, ¿no? De repente por ahí vamos a ver cosas que, de repente un Design System Day, vamos a ver por ahí boletines, por ahí vamos a ver workshops que nosotros podemos darle a los equipos, en los mismos onboarding, ahí ayudarlos a que ellos puedan entender la herramienta desde el inicio, de repente ayudarles a mejorar sus skills y otra cosa más con respecto a los usuarios, ¿no? Entonces, generamos comunidad y debemos hacer que la comunidad forme parte de esta iniciativa, ¿no? Porque nosotros nomás no podemos construirlo y después decirle ya, úsenlo. Si nosotros intentamos hacer eso, quizás nuestros adopters o nuestra comunidad va a sentir como que nosotros nos encajonamos a solamente darle la herramienta para decirle que ellos lo usen tal y cual está. Sin embargo, si nosotros generamos esa conexión con la comunidad y hacemos de que de repente su voz se escuche, de repente hay algunos procesos de contribución de ellos hacia nosotros o hacemos que ellos quizás participen en algunas pruebas de usabilidad o algo, nosotros estamos cautivándolo a ellos a que sientan pertenencia con la iniciativa, ¿no? Entonces es muy importante tener cercano a lo que es la cultura, ¿no? Y la cultura que representan los usuarios, ¿no? Es un poco acerca de Design System, qué cosa comprende, y bueno, vamos un poco a los beneficios que ustedes quizás ya habrán escuchado acerca de ellos. El primero es de que vamos a reducir el time to market, claramente. Ahora los productos, cuando ya usen un design system, van a poder salir mucho más rápido al mercado quizás y estos puedan incluso iterarse rápidamente, ¿no? Entonces, en este punto acá los POs, la gente de negocio va a estar muy contenta, ¿no? Porque quizás estamos acelerando la salida a producción de sus productos, ¿no? Vamos a mejorar la productividad. Quizás ahora nuestros usuarios UXer quizás u otros perfiles
van a poder construir mucho más rápido sus interfaces, ¿no? Quizás por ahí hay algunos perfiles de UX que finalmente se dedican mucho más a construir pantallas que de repente a abocarse en la parte de experiencia, por ahí entrevistas. Entonces, que con esto nosotros vamos a mejorar esto, ¿no? Quizás ya no nos vamos a enfocar como UX mucho a construir pantallas, sino de repente a abocarnos a hacer otras actividades, ¿no? Que quizás le gusta mucho más, ¿no? Entonces vamos a ser mucho más productivos, ¿no? Igual los equipos de desarrollo, pues, ¿no? Ya no se van a demorar mucho en construir interfaces, sino ahora van a poder tomar ese tiempo de repente en otras iniciativas como seguridad, o de repente rendimiento y otras cosas, ¿no? Vamos a generar consistencia, ya que vamos a tener una librería vasta en donde vamos a poder nosotros utilizar, vamos a poder hacer lectura de documentación, seguir lineamientos y esto finalmente se traduzca a consistencia a lo largo de todas las experiencias, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco acerca de los beneficios, qué cosa es Design System. Y bueno, ahora en la siguiente parte vamos a ver una pequeña pregunta de rigor que casi siempre nos hacen cuando nosotros entramos a un equipo de Design System o cuando estamos iniciándolo, ¿no? Quizás apuestan por la iniciativa, sin embargo hay como que una nebulosa, ¿no? De que cuándo va a estar este Design System, qué cosa va a necesitar, de repente qué nos puedes ofrecer de aquí al primer Q. Y estas preguntas siempre casi te lo hacen el stakeholder o la persona que ha confiado en esta iniciativa desde el inicio, ¿no? Entonces, para eso he traído este pequeño caso en donde lo presento de esta forma, ¿no? La pregunta de rigor, ¿no? Como líder de Design System de la compañía, te hacen la siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo esta iniciativa empieza a dar valor a la compañía y qué necesitas para lograrlo? Es una pregunta muy común que nos hacen y como que nosotros nos podemos sentir un poco abrumados, ¿no? Porque recién estamos ingresando a esto, el panorama aún es un poco incierto, conocemos de la organización, conocemos, o quizás no conocemos porque somos un perfil nuevo que ha ingresado para ver esta iniciativa, pero nosotros estamos ahí, ¿no? Un poco confusos o de saber cómo responderlo. Entonces, para eso quizás nos ponemos un poco matemáticos, ¿no? Decimos, ya, mira, si hago un componente ahora, o dos componentes a la semana, la siguiente semana voy a hacer cuatro, y así, ¿no? Pero no solamente se puede tratar de eso, ¿no? Sino también tenemos que ver qué cosas vamos a necesitar para lograrlo, vamos a necesitar capacidad extra, aparte de nosotros, porque inicialmente quizás vamos a iniciar como un one team, ¿no? En la que todo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como primer perfil del equipo de Design System, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que incluso nosotros nos hacemos, ¿no? Quizás acá hay un... Ah, ya, pero antes, ¿a quién de ustedes por ahí ya le han hecho esta pregunta, ¿no? De cuánto creen que puede tardar en construirse un Design System y qué cosa podrían necesitar. ¿A alguien ya le pasó, ya pasaron por esta pregunta? ¿O qué cosa responderían, no? Tal vez no tienen resultados en los usuarios en el inicio, pero sí en el comentario. Ya, claro. Sí, quizás sí. No, desde el inicio quizás no vamos a poder ver eh, mucho retorno o muchos resultados, pero sí es importante iniciar que desde el inicio nosotros ya podamos identificar qué cosas estamos mejorando, ¿no? Entonces, para eso, quizás nos puede servir poder hacer todo un inventario, poder hacer una radiografía, poder hacer una auditoría incluso, y luego de esto plasmarlo de repente en un roadmap y establecer unos OKRs para eso, ¿no? Eh, pero ya, entonces vamos a cómo nosotros podríamos quizás llevarlo esta parte, ¿no? Esta es una línea de inversión y retorno que quizás esto lo he hecho en base a la vivencia de lo que me ha pasado. Y bueno, no es algo que esté escrito en piedra, pero quizás les puede servir, ¿no?
tenemos una línea en donde, es más que todo una línea de tiempo en donde vemos la parte de la inversión y la parte del retorno. Desde la parte inicial vemos que se plantea en el primer Q algunos gastos por construcción y ya en los siguientes Q algunos costos por mantenimiento y continuidad. Hemos definido hitos que quizás puedan ser parte de esta línea, en donde quizás el primer hito podría ser la definición de las bases del design system. Nosotros en los primeros Q vamos a definir todo lo que es de repente la definición de tokens, vamos a definir con qué plataformas vamos a manejar, qué plataformas maneja la compañía, a qué usuarios vamos a dirigirnos, con qué aliados vamos a contar, cuáles son nuestros principales stakeholders, principios de diseño con respecto a nuestros elementos, librerías. Entonces nosotros en este hito nosotros vamos a hacer todo eso, ¿no? Vamos a definir todas las bases en donde ya va a estar como que bien cubierto incluso la parte de la de evangelización del design system, ¿no? Aquí en este primer hito nosotros ya deberíamos haber creado aliados, ¿no? He creado una comunidad que le dé soporte, ¿no? Desde el inicio. Entonces, podría ser el primer hito en donde quizás vamos a poder necesitar presupuesto para el equipo, si es que de repente no queremos llevarlo a que un solo perfil lo haga, sino de repente algún otro perfil como un research, como de repente algún ilustrador que nos pueda ayudar en las ilustraciones, en la parte ilustrativa, ¿no? Y assets, y otros perfiles que nos puedan ayudar. Luego de eso, entre, entre este hito y el otro que sigue, vamos a poder ver quizás parte de la adquisición de licencias, ¿no? Como sabemos, nosotros para un design system vamos a necesitar licencias, ¿no? Incluso desde el Figma, ¿no? Hay licencias en Figma que nos ayudan mucho más a design system, que podrían ser desde la parte de la organizativa y la enterprise, la que le da mucho más valor al design system, ¿no? Pero igual, cualquier tipo de licencia creería que nos puede servir, ¿no? Vamos a tener licencias para documentadores que quizás también nos ayuden porque este documentador serviría como no sé si lo podría asemejar, pero sería como una Biblia, ¿no? Algo en la que es la fuente de verdad para toda la organización, ¿no? Entonces, va a estar dentro de este primer hito y el siguiente, en la cual sería la adopción del Design System a equipos de diseño, ¿no? En el segundo hito, nosotros tendríamos que llegar a esta adopción, ¿no? Todos nuestros usuarios, diseñadores, tendrían que empezar a usar o ya haber usado en sus proyectos, ¿no? Para eso ellos van a instalar sus librerías de componentes, sus librerías de Foundations, van a poder ellos incluso tener las bases para poder contribuir con el Design System. Ellos ya van a tener que estar también capacitados, debidamente capacitados para poder usar el Design System, proponer cosas, dar feedback. Quizás ahí también ya vamos a tener un poco de cerca a la comunidad, que quizás nosotros vamos a llevarle charlas, workshops, vamos a presentarle boletines y todo ello, ¿no? Y ya bueno, entre este hito nosotros también podríamos ya empezar a hablar de infraestructura tecnológica, ¿no? Porque ya hemos adoptado el diseño, pero también tenemos que tener de cerca todo lo que conlleva una infraestructura tecnológica para montar nuestro design system a la parte de desarrollo. Entonces ahí ya empiezan las conversaciones con el equipo de TI, el equipo de arquitectura, de compras, porque acá tenemos que ver la parte de la nube, la parte de las licencias incluso para el documentador si es que se requiere, perfiles que nos puedan ayudar. Acá también vemos la parte de DevOps que hacen integraciones y eso también sería parte un poco de la inversión que nosotros tendríamos que tener en cuenta para nuestro design system, ¿no? Y ya en nuestro tercer hito, nosotros ya deberíamos empezar, como ven, aquí hay una línea verde que es el retorno, que ha subido desde una vez culminado el primer hito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya nosotros empezamos a ver un poco de retorno, ¿no? Al nosotros ya adoptar el design system en la parte de diseño, y estamos como que ordenando toda la casa,
y haciendo, generando consistencia, ¿no? Por la parte de diseño. Entonces, incluso los diseñadores ya se sienten mucho más a gusto reutilizando, siendo capacitados en sus skills, entonces como que ya vemos un poco la madurez del equipo, ¿no? Y bueno, para el tercer hito nosotros deberíamos tener un retorno en mejora de la comunicación de los equipos, ¿no? Quizás antes todos los equipos trabajaban en islas, ¿no? En islas en donde cada uno presentaban sus iniciativas de componentes, de repente de lineamientos y finalmente nunca llegaban a juntarse o quizás en la comunicación entre el mismo equipo de diseño con el mismo desarrollo era un poco nula porque quizás no se conversaba en el mismo idioma, ¿no? A veces pasa, o no sé si a ustedes también, de que les es un poco difícil conversar con los desarrolladores, ¿no? Porque quizás ellos entienden desde su punto de vista lo que sería la parte técnica, ¿no? De los componentes que quizás como perfiles de diseñadores no conocemos, pero que sí es importante conocerlo. Entonces, como que para este hito nosotros ya deberíamos haber mejorado en eso, la comunicación del equipo, ¿no? Todos deberíamos hablar en un solo idioma. Nosotros, al tener herramientas que permitan eso, deberíamos ya tener o incluso tener un buen handoff desde el equipo de diseño al equipo de desarrollo, ¿no? Y bueno, para este tercer hito nosotros vamos a tener la adopción del Design System para equipos de desarrollo. Quizás podríamos iniciar con una adopción de los tokens, ¿no? Que esto viene, los design tokens que vienen más que todo de la parte de diseño, ¿no? Que es que se basa en las decisiones que nosotros tomamos para dar el nombramiento de propiedades, de valores estáticos como colores, fuentes, espacios. Le damos un nombramiento, lo definimos en diseño y esto luego debe pasar a desarrollo para que se logre todo el flujo completo, ¿no? Entonces, empezamos con la parte de desarrollo por tokens y luego quizás ya vamos a la parte de componentes en donde empezamos a construir y documentar con los tokens mismos, nuestros componentes, ¿no? Para eso vamos a lograr ya equipos de experiencia y desarrollo que ya son un poco más productivos, ¿no? Al ya tener estos artefactos, ¿no? Que les van a ayudar a mejorar en su día a día, ¿no? Entonces, vamos a ver claramente el crecimiento, vamos a ver el retorno que podríamos tener al tener el Design System, ¿no? En el cuarto hito ya nosotros nos enfocamos a la parte de la contribución de los equipos al Design System, ¿no? Desde el primer hito, que es la definición de las bases, nosotros ya deberíamos tener un proceso claro de cómo nuestros usuarios van a contribuir con nosotros y cómo van a mantenerlo en el tiempo. Entonces, en este hito, nosotros hacemos que nuestros usuarios contribuyan directamente con el Design System, sean partes de ellos y quizás más adelante puedan evolucionarlo ellos mismos, ¿no? Aquí ya va a haber un crecimiento en la reducción significativa del time to market, ya vamos a ver productos que salen mucho más rápido, esto le va a gustar a los product owners y todo esto gracias a lo que podríamos lograr teniendo una buena base, adoptando en equipos de diseño, adoptando en equipos de desarrollo y ya contribuyendo, ¿no? Y para esto finalmente se va a lograr la madurez de los equipos de producto, ¿no? Quizás antes veíamos que los perfiles que llegaban quizás tenían los skills como para poder crear componentes, sin embargo, quizás le faltaba por ahí algunas cosas que podrían pulir, entonces quizás con estos espacios que forme la comunidad podríamos alimentar sus skills, ¿no? Y en resultado de ello que los mismos usuarios crezcan, ¿no? Y se logre una maduración. Y bueno, aquí ya vamos a ver en los siguientes Q que vamos a necesitar renovar licencias, infraestructuras tecnológicas, que es normal, ¿no? Y que debe ser siempre tomada en cuenta, ¿no? Entonces, esto es un poco de la línea de inversión y retorno que nosotros podríamos ver eh, desde el día uno hasta cuando se extienda el design system. Eh, es muy, es muy raro dar fechas exactas de cuánto podría durar un design system, porque, como les decía, un design system es un producto vivo, ¿no? Y bueno, un design system, al ser un producto vivo,
termina siendo un bien para la organización, para la compañía. Y esto, en su efecto, podría incrementar el valor de la compañía en el tiempo, ¿no? Esto vendría a ser un producto que es parte de la compañía y tiene un costo, ¿no? Porque hubo una inversión y de repente la compañía se podría valorizar por esta estrategia que ha tenido de tener este producto, ¿no? Entonces sí, podría pasar. Eh, por aquí tienen algunas consultas respecto a esto, por ahí Matt nos escribió. Por eso existe la agilidad para integrar la comunicación de los equipos y el design system ayuda a engranar y hacer más robusto el trabajo en conjunto. Exacto. Sí, gracias a la agilidad, claro, en design system trabajamos también con Scrum, nos apegamos a ello como un producto más, pues, ¿no? Y claro, y el design system nos ayuda a engranar eso. Un poco acerca de esta línea de inversión y retorno. Y bueno, todos nos preguntamos cómo empezar, ¿no? Que es también parte de esta masterclass, que era cómo podríamos empezar con el Design System. Claramente, si iniciamos como one team, vamos a tener que hacer muchas cosas, ¿no? A la vez. Pero, o sea, no nos preocupemos de que no creamos que vamos a lograrlo, ¿no? O sea, sí vamos a lograrlo. Me ha tocado ser parte de un design system que empezó conmigo solo y, al final de cuentas sí se logró y ya a partir de eso se crea incluso la necesidad, ¿no? De traer muchos más perfiles, ¿no? Nosotros mismos tenemos que generarnos la necesidad. Y bueno. Y si ya cuentas con un equipo, es importante saber organizar las actividades para lograr objetivos en el menor tiempo, ¿no? Tenemos que establecer y tener bien claro un roadmap que nos facilite eso, ¿no? ¿Qué actividades vamos a manejar en estos tiempos y qué vamos a tener como resultado, ¿no? Y también por ahí los OKRs. Tenemos que iniciar con una radiografía actual de la compañía para descubrir stakeholders que nos pueden dar soporte, aliados que nos van a ayudar a de repente a desbloquear algunos temas como arquitectos, como DevOps, como equipo de tecnología. Entonces tenemos que siempre tener aliados. Los aliados también pueden ser los product owners, ¿no? Que ellos van a ser incluso los que lleven la iniciativa a sus equipos, ¿no? Tenemos que ver procesos, como les mencionaba, y también conocer acerca de todos los productos que maneja la compañía, ¿no? Tenemos que saber, porque incluso ver qué iniciativas se vienen en el siguiente Q, en el siguiente Q, para nosotros poder quizás priorizar en esos productos la adopción. Tenemos que tener claro eso siempre, desde el inicio. Tenemos que establecer un roadmap claro para el trabajo operativo y visibilizando el qué se hará y en qué tiempo se ejecutará, pues, ¿no? Eh, Tenemos que definir OKRs para medir el éxito e impulsar resultados específicos, ¿no? Que vayan acompañados a puntos claves y objetivos, ¿no? Y bueno, bueno, como segunda parte era el inventario de auditoría, pero que salió mal la animación. Tenemos que cuando llegamos tenemos que hacer un inventario, ¿no? De qué cosas tenemos actualmente en los productos, ¿no? Tenemos librerías, tenemos UI Kits, tenemos Style Guide, como se llamaba antes. Si tenemos todo eso, tenemos que tenerlo a la mano para nosotros quizás trabajar en base a eso o proponer muchas mejoras, ¿no? Que en bien de la consistencia. Tenemos que hacer también una auditoría visual quizás para los productos en los cuales ya se esté construyendo, estén en producción. ¿Para qué? Para de repente ver qué puntos de mejora o dolor encontramos y de repente iniciar con ellos a priorizarlos, ¿no? Y de repente colocarlos en el ropa, ¿no? Porque ya ahí incluso tenemos que hacer una priorización de construcción, ¿no? Si va a ser una priorización por necesidad o si va a ser una priorización por documentación, ¿no? Por contribuir a la librería. Entonces, estos son algunos de los pasos que nosotros podemos seguir si es que iniciamos ya en un design system, ¿no? Radiografía, inventario, roadmap, OKRs. Luego de eso, nosotros ya podemos empezar con la parte técnica, la parte de construcción, la parte de investigación, en donde quizás eh, va a ser ya un poco acerca de lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Que quizás si que somos UI o si somos UX,
ya vamos a quizás saber de cómo de repente construir un componente. Quizás si es que no conocemos, en ese momento nos va a tocar como que eh, nosotros como que ser autodidactas, ¿no? De ver por ahí algunos videos donde quizás podamos mejorar nuestras skills de componentes avanzados, de microinteracciones quizás, y otros temas, ¿no? Quizás hasta nos va a tocar aprender a hacer ilustraciones, ¿no? Que quizás lo teníamos un poco quizás madurado, pero ya ahora tenemos que llevarlo a algo más pro, ¿no? Y bueno, ¿qué crees que pueda resultar ser más difícil al implementar un design system y por qué piensas en documentar? No sé si se han hecho esta pregunta. ¿Creen que documentar un design system es la parte más difícil de la implementación? ¿A quién ya les ha tocado documentar un design system o documentar componentes, procesos? Por ahí, ¿quién dijo yo? ¿Y por qué les ha parecido un poco complejo, denso? Nadie por ahí. Ajá, ahí. Depende, porque ahora Figma tiene plugins buenos para eso. Ya, claro, sí, nos ayuda con los specs, nos ayuda para descubrir, por ahí quizás si le hemos colocado token, sí, nos ayuda. Sin embargo, quizás podríamos ir un poco más allá de la documentación, ¿no? Crear una ficha del componente, ¿no? Su visión general, su casos de uso, ¿no? En donde cómo puede ser usado y cómo no puede ser usado, ¿no? Siento que a veces cuando el team es pequeño nadie lee la redacción y se pierde en el tiempo. Sí, es justamente algo a lo que nosotros ahorita vamos a mencionar, pero sí, sino que ahí tenemos que buscar quizás una estrategia para que esta documentación sea abocado quizás o sea dirigido a los perfiles que tenemos actualmente, ¿no? Quizás si tenemos perfiles muy mid, junior, que quizás de repente no leen mucha documentación, que tenemos que hacer que esta documentación sirva para ellos, ¿no? Que de repente tenga algo más dinámico, algo más sencillo de leer y todo ello, ¿no? Como cuáles plugins, creo que Spectral, creo que se llama, es uno rosadito. Eso te puede ayudar a documentar eh, espaciados, tamaños, tokens, creo que también. Yo he tenido que documentar, no es tan complejo a mi parecer, pero sí es una tarea dispendiosa, sí. Sí, no es tan complejo porque, o sea, cuando nosotros construimos un componente queremos saber del todo de ese componente, ¿no? Si tiene partes de accesibilidad, cómo se va a comportar con otros componentes al lado, de repente tamaños, estados, de repente por ahí interacciones. Tenemos que ver también la parte de flexibilidad, la parte de que esto pueda ser usado correctamente por los otros diseñadores. Tenemos que ver si es que es responsive, si es compatible con navegadores y todo ello, ¿no? Debería estar esa documentación en un log en base general o del equipo de experiencia. Allá dónde debería estar. Esto quizás nos podría ayudar estando en un documentador que quizás podría ser Zero High o de repente Supernova, en donde, como les decía, ¿no? Este debe ser la fuente de verdad, ¿no? Que quizás no solamente sirva para la parte de experiencia, sino que también sirva para la parte de tecnología o incluso nuestros propios stakeholders, ¿no? En donde ellos ahí puedan leer cuántos componentes tenemos actualmente y quizás por ahí algunas métricas que coloquemos en esa landing, ¿no? Entonces sí, tenemos que crear un espacio en donde esté todo, ¿no? En donde quizás se resuelva todo ahí y ya lleguen a nosotros preguntas mucho más específicas, ¿no? Sí, he probado Storybook para documentar. Actualmente, en los equipos que he trabajado, hemos llegado a implementarlo. También voy a mostrar más adelante algún ejemplo. Y sí, entonces puede resultar denso la documentación al inicio, pero ya más adelante te vas a dar cuenta lo muy importante que resulta darle el valor exacto, ¿no? Y bueno, la documentación debe ser la única fuente de verdad a la que se deba consultar sobre cualquier componente o proceso. Nos va a ayudar porque deberíamos lograr que quizás no tener
quizás esas reuniones de onboarding o esas reuniones de presentación en donde duren 2 horas, 1 hora, hablando solo de la documentación de un componente. Si nosotros armamos una buena documentación y la colocamos disponible, lo primero que deberían leer es ahí. Si tienen dudas, deberíamos hacer que no tengan dudas, ya recién lleguen a nosotros, pues, ¿no? Y de repente se reduce incluso, ¿no? De 2 horas a 15 minutos de una reunión, así, de pasillo incluso. Y bueno, para esto la documentación debe ser clara y no compleja de lectura. Debemos ver a qué perfil vamos a llegar con esta documentación. Debemos incluir enlaces entre cada uno de los artefactos de diseño y desarrollo, quizás para de repente no estar buscando de aquí, allá, allá en varias plataformas por separado, ¿no? Sino tenerlo en un lugar centralizado y que éste tenga todos los enlaces. Y de los otros enlaces que te redirijan nuevamente al anterior. Y de esta forma no hacerlos que se pierdan, ¿no? Sino para que tengan un flujo, ¿no? Y encuentren rápidamente lo que necesitan. Zonas de feedback y reporte de bugs. Es muy importante, como les mencionaba, de que los propios usuarios sepan y se sientan parte del equipo, ¿no? Por eso que es muy importante su feedback constante respecto a componentes, procesos, y también, claro, está el reporte de bugs, ¿no? Que no debería pasar mucho porque nosotros cuando construimos componentes pasamos por todo el proceso, ¿no? De construcción, iteración, pruebas, incluso con un QA mismo hacemos las pruebas del componente ya en desarrollo para que de repente vean todas las casuísticas posibles, ¿no? Pero igual es importante tener este espacio de reporte de bugs. Quizás por ahí con formularios, ¿no? Registro de cambios para mantener actualizados los equipos. Es muy importante crear tipo un changelog o un área de versionamiento en donde podamos darle al usuario qué cosas se está cambiando en determinada versión, ¿no? Para que de esta forma ellos puedan y sepan saber en qué momento se hizo el cambio de cómo lo tiene actualmente, ¿no? Entonces de esta manera igual ellos se van a sentir a gusto porque como que se van a sentir parte, ¿no? De que sí lo estamos avisando de todo lo que estamos haciendo y los cambios que pueden impactar en ellos, ¿no? Aquí un ejemplo quizás de cómo documentarlo y quizás colocarle pequeños detalles para que nos den un poco más de contexto del componente, ¿no? Un poco de la definición, un enlace al documentador en diseño, un enlace al documentador a desarrollo, y de esta forma incluso acá Figma nos da mucha facilidad para poder hacer que nuestro componente sea muy entendible, ¿no? Y bueno, un diseñador de producto de eBay nos dice, pues, ¿no? Que hemos visto a equipos mejorar drásticamente su trabajo al consultar nuestra documentación. Claro, quizás en eBay han tomado muy en cuenta la parte de la documentación, de tal forma de que quizás antes recibían muchas dudas por parte de los usuarios, equipos, con respecto a preguntas, y ya pues ellos quizás encontraron esto y como punto de dolor y trataron de mejorarlo, y por eso que ahora ya han visto ese cambio drástico, ¿no? Y bueno, acá justamente coloco un apartado de feedback que coloca, bueno, este es Carbon Design System, creo, y podemos nosotros brindar feedback, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros podríamos llegar a los adopters? Que es algo muy, muy importante que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Los adopters pueden llegar de diferentes formas, ¿no? Nuestros adopters pueden llegar quizás por lineamientos que ponga la organización para el uso del Design System en todos los productos nuevos. La misma organización dice, oye, de a partir del siguiente Q, todos los equipos que construyan un producto van a usar el Design System, sí o sí. Entonces, ahí prácticamente todos los adopters van a llegar por imposición de la organización. Ya, de esa forma podemos llegar. Pero nosotros quizás no solamente podríamos llegar de esa forma, ¿no? Sino podríamos llegar de la forma mucho más amable, ¿no? En decirle a los usuarios de que esto verdaderamente les va a servir a ellos, de que verdaderamente incluso van a mejorar con esta herramienta porque
van a aumentar sus skills, de que van a ser un poco más productivos y todo ello, ¿no? Y quizás, ¿qué pasa si lo hacemos más interesante, ¿no? Y creamos eh, dinámicas de gamification para que los usuarios se sientan parte verdaderamente del design system, ¿no? Ajá, Spectral era. Lo hacemos más interesante generando esta técnica de gamification, ¿no? En donde le digamos, ¿no? Eh, en la primera etapa nosotros todos vamos a empezar como exploradores, en donde en esta etapa vamos a descubrir y vamos a capacitarlos para que ustedes puedan usar la herramienta, ¿no? Ustedes van a leer documentación, van a ver las librerías ya disponibles y van a ser parte de toda esta exploración. Entonces como que le agregamos etiqueta de exploradores, ¿no? Ya en la segunda parte quizás ellos ya empiezan a usar las librerías en diseño, empiezan a usar las librerías en desarrollo. Entonces como que ya empezamos a etiquetarlos como practitioner, ¿no? Que hacen uso de los artefactos que nosotros podríamos darle. Y ya cuando ellos ya han pasado por esas dos etapas, viene la parte de evangelización, ¿no? En donde ellos ya reciben la etiqueta de ok, ¿no? Porque en base a su experiencia que han tenido usándolo, explorando, ellos mismos ya llevan esta iniciativa por nosotros hacia otros equipos, ¿no? Incluso ellos pueden ir y decir, oye, con el Design System ahora estoy siendo un poco más productivo, he aprendido mucho más y ya estoy listo como para irme a otro lado, no mentira, como para de repente tener otras oportunidades, ¿no? En donde pidan skills de design system, ¿no? O uso. Entonces, nuestros usuarios se vuelven principales evangelizadores por nosotros, ¿no? Y nosotros ahí podemos darles su medalla, ¿no? Algo que entonces pasamos por esta fase, ¿no? Y ya quizás cuando ya hemos pasado por esto, vamos a ir a un nivel mucho más grande en donde nosotros ya nos volvemos principales contribuidores, ¿no? Pasamos por el proceso de contribución en donde ellos mismos van a construir los componentes y van a quizás verlo reflejado en la librería Core más adelante. Entonces, para eso ellos empiezan a crear Team Components, ¿no? Que los Team Components son componentes que van a nacer por la necesidad de un producto en específico, ¿no? Ese componente quizás cuando nace no va a nacer para todos los productos, sino solamente va a nacer para ese producto en específico. Ya cuando quizás ese componente se use en varios lugares, ya quizás de repente la necesidad se va a extender a llevarlo a una librería core. Pero entonces aquí el usuario, diseñador o desarrollador ya se va a sentir parte de nosotros, ¿no? Porque ya está contribuyendo y recibe esta medalla de contributor. Y ya más adelante, en la siguiente fase, ellos ya se vuelven partícipes de la evolución de artefactos, ¿no? Quizás ellos ya ven la parte de versionamiento, nos apoyan directamente con traer ideas al equipo, ¿no? De repente dicen, oye, he encontrado algo que están haciendo afuera y podemos nosotros tomarlo. Entonces, ellos ya se vuelven parte en sí del producto, ¿no? Porque incluso aquí ya viene la parte en la cual bueno, no sé si nos imponen, pero sino que nos dicen de que ya el design system, como ya tiene una madurez, tiene que ser parte de todos, ¿no? O sea, ya todos son responsables de contribuir y ser parte de la evolución, porque quizá ya aquí en este momento el equipo del design system se pueda menor, o sea, quizás de 20 diseñadores o 10 diseñadores de design system que tengamos, quizás reducimos o los llevamos a otras iniciativas, ¿no? Pero sí, en esta fase ya todos los usuarios son parte de la evolución del design system, ¿no? Y bueno, ahí le podemos agregar la etiqueta de mantenedores, ¿no? Porque ya ellos van a ser maintainer del design system. Y como vieron, esto lo podemos hacer gamificado, ¿no? Y que esto llegue a la comunidad y ellos se sientan parte de toda esta iniciativa, ¿no? Eso.
No sé si por aquí les ha parecido que algo podrían que podrían llevárselo, que les parece interesante. Si ustedes ya están en un nivel advocate, están en un nivel contributor, o quizás aún han iniciado como exploradores. Ya, a ver, no, vamos pasando. Y bueno, también, como les decía, ¿no? Nosotros llegamos a los adopters por comunidad, ¿no? En donde somos parte de la comunidad, deberíamos crear comunidad, que justamente ellos van a respaldar nuestro design system, por ello vamos a plantear actividades dirigidas a ellos, ¿no? Desde anuncios, capacitaciones, reconocimientos y la recepción de feedback, ¿no? Para eso nosotros que necesitamos anunciar actualizaciones, que ellos sepan de lo que nosotros estamos sacando, ¿no? De repente nuevos lineamientos, nuevos procesos, nuevos componentes, o actualizaciones, ¿no? Que les impacten a ellos. Tenemos que capacitar a todos los equipos, todos tienen que aprender un poco, quizás si su perfil no es mucho de UI, nosotros podemos llevarle ahí la parte de accesibilidad, la parte incluso de estrategias de contenido, podemos capacitarlo en todo a lo que respecta al design system, ¿no? Eh, y también es muy bueno que nosotros empecemos a reconocer a nuestros principales adopters, ¿no? Quizás podríamos hacer que en un Design System Day coloquemos, ¿no? El mejor perfil que ha contribuido en el Design System utilizando tal cantidad de componentes. Entonces como que generamos podios, ¿no? Entonces así de esa manera reconocemos a los principales adopters y que más personas se animen a ser parte de este podio, ¿no? Tenemos que estar abiertos 100% al feedback. Quizás por ahí hay algunas cosas que necesiten mejorar. No lo veamos siempre como que no piden cosas que no pueden ser. Siempre estemos abiertos al feedback, porque si es que te lo piden es porque lo necesitan, ¿no? Y quizás por ahí cuando hicimos el research no lo tuvimos en cuenta, ¿no? Entonces siempre abiertos al feedback para la comunidad. Y bueno, Eh, hay otra pregunta que en algún momento un gerente me hizo cuando llegué a una compañía, que me dijo, por si acaso, el design system no lo estamos construyendo por moda, lo estamos construyendo por necesidad. ¿Cuántos aquí piensan lo mismo? ¿O cuántos a ustedes le han hecho esa afirmación? ¿Es realmente moda poder implementar un design system en la compañía o creen que se trate de una necesidad exacta para poder llevarlo? A mí me ha pasado y he tenido que estar muy de acuerdo con esa persona que incluso eso me hizo entender de que verdaderamente apostaba mucho por esta iniciativa, ¿no? Mm, ¿de qué manera marca? No, ajá, sí. Sí, casi mucho lo que dicen, ¿no? Nace de una necesidad de poder tener ordenada todo con lo que trabajamos, ¿no? Entonces, por eso, aquí también me hago otra pregunta, ¿no? Dice, es un must si quieres construir el ecosistema de protección. Claro, exacto, David. Y bueno, para esto los números nos respaldan, ¿no? Como les mencionaba, es muy importante que desde el inicio nosotros eh, podamos tomar en cuenta el retorno que nosotros le vamos a dar a la compañía que está apostando por esta iniciativa, ¿no? Que finalmente es un gran beneficio para ellos, ¿no? Porque nosotros como diseñadores, si venimos a construir productos digitales, venimos, los construimos con quizás lo que sepamos hacer en ese momento y finalmente el resultado va a ser el mismo, ¿no? Porque desde antes ya se construían productos digitales, ¿no? Sino que ahora con esto nosotros damos el mismo resultado, pero con mucho más, de repente, mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más productivos, ¿no? Podemos, oh, perdón, tenemos 2 minutos. Entonces, los números nos van a respaldar si nosotros empezamos
hacerlo desde el inicio, ¿no? Y bueno, hay métricas que van a impactar mucho para esto debemos tener métricas que van a impactar mucho en negocio, producto, equipo y stakeholders, ¿no? Quizás podemos ver algunos así rápidamente para que no nos pase la hora. Para el negocio, nosotros vamos a poder quizás capturar métricas de reducción de tiempo de entrega de productos, optimización de capacidad de esfuerzo para construir nuevos flujos, reducción de costos de mantenimiento, y bueno, estas variables pueden ser cuantitativas, ¿no? Para el negocio. En producto, la reducción de tiempo para construcción e iteración de nuevas experiencias, capacidad de esfuerzo ahorrada por sprints, se va a ver que vamos a reducir la capacidad, la reducción de la deuda técnica en diseño, eh, esta puede ser cuantitativa y cualitativa. En tecnología, la reducción de tiempo para maquetación de pantallas, se van a demorar un poco menos en construir pantallas. Entendimiento de componentes respecto a su uso y buenas prácticas. Reducción de deuda técnica en esfuerzos para resolverlos. Eso es para la parte de tecnología. Puede ser cuantitativa y cualitativa. En la construcción, perdón, en la contribución, componentes contribuidos por usuario, componentes contribuidos por productos, tiempo de respuesta por reporte de bugs o feedback. Acá tenemos que tener en cuenta ese nivel de satisfacción que le damos al usuario, ¿no? De que ellos sientan de que se están resolviendo o escuchando sus dudas, ¿no? Eh, tiempo, voy a continuar. Satisfacción de procesos de contribución, feedback y reporte de bugs. Ah, justo lo que mencionaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Puede ser cuantitativa y cualitativa. En la adopción, el número de productos, equipos, usuarios que adoptan el Design System, nivel de adopción de usuarios antes de que adoptaron el Design System y después de que adoptaron el Design System, ¿no? ¿En qué nivel podemos llegarlos a posicionar? Cantidad de lectores promedio en la documentación. Podemos por ahí colocar alguna métrica de cuántos le dieron clic al link y cuánto tiempo se quedaron. Nos puede ayudar eso. Cantidad de inserciones de componentes en diseño. Esto lo podemos ver en la barra de Figma, en donde vemos sus analíticas de uso. Satisfacción de usuarios frente al uso de artefactos del Design System. ¿Cuántos adoptaron la librería de componentes en diseño? ¿Cuántos adoptaron la librería de componentes en desarrollo? Los tokens, podríamos medirlo, ¿no? Incluso por producto, ¿no? Y esto puede ser cuantitativo y cualitativo. Tenemos que tener en cuenta siempre las métricas desde el inicio, ¿no? Eh, y bueno, voy a presentar algunos de los artefactos que nosotros podríamos encontrarnos en el día a día o que nos toque armar, ¿no? Por ejemplo, la librería de componentes en diseño. Ah, bueno, acá había colocado de lo que teníamos actualmente. Podríamos llevarlo de repente a la construcción, viendo aquí sus variantes, sus variantes del componente, por sus estados, por sus tamaños, las partes que tienen dentro del componente. Podemos definir su visión general, anatomía, sus estados mismos, sus variantes, sus casos de uso buenos, malos. Y bueno, esto nosotros lo podemos llevar al inicio, quizás si no tenemos licencias, podemos llevarlo quizás al mismo Figma, o si no ya optamos por un Zero High o un Supernova, ¿no? Podemos crear un mapa de sitio para los componentes para que los mismos diseñadores puedan ver, ¿no? En qué estado está el componente de repente enlaces directos, ¿no? Que nos puedan llevar. Podemos colocar esta iniciativa, ¿no? Como decía, ¿no? Tenemos documentadores como Supernova, Zero High. Supernova yo lo llevo más a que puede ser una herramienta y que incluso nos da la parte de desarrollo un poco más anexada, ¿no? Un poco menos quizás que Zero High se aboca mucho más a lo que es usuarios de diseño, ¿no? Pero igual creo que ahí han sacado nuevos features que incluso lo enlazan con repositorios para ver los adopters de cuántos han descargado la librería, ¿no? Pero igual, Supernova o Zero High son unas alternativas buenas para eso, ¿no? ¿Cuál prefieres, Zero High, Supernova o Storybook? Porque ya, Zero High y Supernova están en la misma área, que es diseño, ¿no? Nosotros en Zero High podemos documentar componentes, podemos colocar la parte de tokens también, creo que se puede ahora. En Supernova lo da mucho más puntual, apegado a la parte técnica y también la parte de diseño. Creo que Supernova cuesta un poco menos, pero Zero High también está por ahí, pero en su versión
mucho más su versión de paga mucho más extendida, cuesta un poco más, ¿ah? Que creo que en la organización que he estado no hemos podido llegar al nivel más alto de Zero High porque era un costo muy grande. Supernova también nos ayuda, pero creo que cuando somos un equipo un poco más grande. Y bueno, Storybook sí es netamente software libre para documentar nuestros componentes en desarrollo. Así que eso sí yo lo separo. Y de ley Storybook sí es la primera, en lo que primero pensamos, ¿no? Storybook. Ahorita lo voy a mostrar. Eh, Tenemos que tener en cuenta nuestra arquitectura de tokens para el inicio de nuestra definición de tokens. Podemos tener una arquitectura de un solo nivel, una arquitectura de dos niveles, de repente alias token, specific token. Para esto nos va a ayudar las variables, donde nosotros podemos documentar en Figma. Siempre esta decisión de tener una arquitectura de un nivel y de dos niveles va a depender mucho de la organización, de los acuerdos que creemos con el equipo de tecnología, desarrollo. ¿Por qué? Porque uno, tenemos que ver la capacidad que vamos a tener para mantener en el tiempo estos tokens, ¿no? Quizás puede ser más fácil tenerlo en un solo nivel, que incluso esto nos puede llevar a tener, a hacer un design system multimarca, porque la estructura siempre va a ser la misma, solamente que se cambia los valores y un nivel nos puede ayudar fácilmente, ¿no? ¿Funciona en muchos design systems? Sí, y también tener una arquitectura de dos tokens también nos puede ayudar porque quizás ya lo llevamos mucho más a lo específico, ¿no? O sea, ya como que no estamos en algo tan genérico, ¿no? Entonces, también es bueno, también funciona en muchos design systems y también es totalmente funcional, ¿no? En donde ya apuntamos del token del primer nivel al segundo nivel. Y quizás podríamos hacer algo como esto, ¿no? El color es magenta, en el primer nivel sería color magenta 500. Si solo nos quedamos aquí, en este primer nivel, pero si ya nos vamos al segundo nivel, el primer nivel pasa a ser consumido por el segundo nivel, ¿no? Y ya le damos mucho más especificidad. SP Color Background Brand. Y bueno, esto lo podemos construir mediante una colección en las variables y lo demarco por niveles, ¿no? Nivel AL, que es mi primer nivel, y mi segundo nivel, que es los specific, que ya sería mucho más llevado a la necesidad, ¿no? Colores para background, colores para texto, colores para superficies, colores para border, colores para iconos, ¿no? Entonces ya lo tengo mucho más directo, ¿no? Para la necesidad que voy a tener. Y entonces tenemos que hacer esto de por sí. Tenemos que esto luego llevarlo a una herramienta que nos va a ayudar a transformar desde, desde Figma a lo que es desarrollo, ¿no? Entonces para esto podemos usar Style Dictionary o podemos construir nuestros propios scripts en Python, ¿no? Que lo que hace es traer toda esa data de Figma, centralizarlo en esta librería y luego convertirlo al formato que se desea, ¿no? Si es para Android, si es para web, si es para iOS, lo transformamos desde Figma en su formato JSON, lo llevamos a formato para cada uno, ¿no? Vamos a tener que hacer eso. Y bueno, justo esto es lo que mencionaba Iván, el Storybook podemos tenerlo en esta herramienta, es software libre, no es de paga, hay algunos add-ons que creo que sí te lo cobran, pero si es que tú lo usas, pues, ¿no? Puedes colocar aquí la documentación, el extracto de código, las propiedades que va a tener, si es que tenemos varias marcas, podemos hacer el switch y listar todos los componentes, ¿no? ¿Puedo mostrar algo rapidito? No sé si lo tengo acá a la mano. El storybook. Ah, ya, acá está el storybook. Como decía, puedo tener todos los productos acá y puedo hacer cambios, ¿no? Según cómo se hayan planteado, ¿no? Y puedo ver esto, y puedo ver su código, y puedo de repente accionar aquí, ¿no? Si quiero, no sé si me deja acá. Ah, ya, si quiero cambiar el color, si quiero cambiar el tamaño. Ya ves, acá cambió, le di mucho porque era 3000.
Ya es acá que se cambia. Entonces, esta es una herramienta de la que nosotros podríamos tener. Podemos tener la herramienta de Zero High para poder documentar nuestros componentes. Y podemos ver, ¿no? Incluso la tablita con links directos y en qué estadio se encuentra, ¿no? Entonces, esto es un poco, acá también Carbon Design es un buen referente, en donde ellos tienen su propia estructura y nos pueden ayudar a tener todo, ¿no? Centralizado, toda la documentación. Es más para documentar el código. eh, entonces, no tanto para gestionar diseño como... Claro, es que Storybook sí gestiona la documentación para el equipo de desarrollo, que es importante, ¿no? Es como tener el equipo de diseño sin algo de lo que se apoye, ¿no? Entonces sí diría que tener Storybook en una de nuestras iniciativas sí es importante, ¿no? Ajá, porque aquí ellos pueden leer todo acerca de propiedades debería tener, cómo debería funcionar, qué atributos o subcomponentes debe tener y todo ello, ¿no? Entonces sí, te diría que sí es importante tenerlo desde el inicio planteado, ¿no? Aprendizajes y recomendaciones. Siempre tratemos de conocer a la organización en la que nosotros vamos a implementar el Design System. Siempre hagamos aliados para que ellos nos ayuden con la implementación. Ellos van a ser quienes le van a dar soporte. Siempre conversemos incluso en el pasillo acerca de la iniciativa, porque quizás vamos a necesitar que sea visible para todos, ¿no? Porque quizás puede que te pase de que un gerente de tecnología no sepa de la iniciativa, pero recién se entera cuando ya tú ya has implementado varias de las cosas, ¿no? Y quizás puede que te digan como que, oye, ¿en qué momento han implementado todo esto si yo no sabía? Entonces como que se sientan dejados de lado, ¿no? Entonces es importante hacerlo siempre desde el inicio, ¿no? Eh, Capacitar a los perfiles que van a intervenir en ellos también es muy importante, las métricas, como les decía, y los artefactos que deberíamos tener en cuenta desde el inicio, ¿no? Esto es un poco, chicos, acerca de lo que he podido traerles. No sé si tienen por ahí algunos comentarios, consultas. Pueden abrir sus micros.